Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de Facebook. Sean muy bienvenidos en esta noche. Damos toda la gloria al Señor Jesucristo, que es el que nos permite estar en esta noche a través de este medio. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y vamos a estar en esta noche nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de comenzar quisiera orar por este medio. Quisiera orar para que el Señor esté bendiciendo este momento y que el Señor pueda hablarnos, pueda hablar a su corazón allí, usted que está en su hogar. Vamos a orar al Señor Jesús en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento, Dios mío, por esta posibilidad, Señor, nuevamente que nos das de llevar tu palabra, Señor, a través de Facebook, Señor. Dios mío, bendice, Señor, este mensaje que va a ser compartido, Señor. Habla a través de mi boca, Señor, que puedas llegar a cada corazón, Señor, con ese mensaje poderoso, Señor Jesús, de tu palabra, Dios mío. Bendice a los que están, Señor, sintonizándonos a través, Señor, de esta red social, Señor, que pueda haber oídos espirituales, Señor, que estén abiertos, Señor, en cada hogar, Dios mío, para escuchar tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y entregamos estos momentos en tus manos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante. Y el título de este mensaje es Identificados en todo. Y dice Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando hablamos de identificarse y vamos al diccionario, tenemos que hablar que identificarse es cuando una persona tiene los mismos deseos, las mismas ideas y la misma voluntad que otra. Entonces, allí, de acuerdo al significado, podemos decir que una persona está identificada con otra cuando tiene una serie de características que coinciden con la otra persona. Jesús se identificó también con el deseo de sus discípulos de conocer el futuro. El deseo de conocer lo que va a venir es un deseo innato en nosotros como seres humanos. Como seres humanos tenemos un deseo allí en nuestro corazón de saber qué es lo que va a suceder
en un futuro no muy lejano y en un futuro un poco más extendido en el tiempo. Llevó a los discípulos de Jesús a hacerle una serie de preguntas al Señor, que en total fueron 3 preguntas, las cuales eran: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta expresión encierra 3 preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús porque querían conocer el futuro, querían conocer lo que va a venir, lo que va a suceder. Por eso mismo Jesús se identificó con esa necesidad, entendió que era una necesidad en ellos de conocer, se puso en el lugar de ellos y respondió a esos interrogantes que los discípulos tenían. Y en medio de la respuesta que Jesús da, identificándose con ese deseo de los discípulos, Él da una serie de consejos para este tiempo que estamos viviendo, para este tiempo que estamos atravesando. Entonces podemos comenzar a deducir en base a la palabra de Dios que en primer lugar Dios se identifica con nosotros, que Jesús se identificó con sus discípulos. Entonces hizo real su anhelo y dio 4 consejos específicos para este último tiempo. Jesús les hablaba del futuro, pero también se identificaba con ellos, se identificaba cómo ellos se iban a sentir dentro de ese futuro, cómo ellos debían vivir ese futuro. Entonces, en primer lugar, el primer consejo que Jesús les da a sus discípulos está en el versículo 4 y Él les dice: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Ese es el primer consejo que Jesús les da a los discípulos. No se dejen engañar, porque en el futuro se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, que engañarán a muchos. Y este futuro que describe Mateo 24 es un futuro que para nosotros es presente hoy en día, porque vemos que muchos han surgido, muchos falsos profetas se han levantado y a lo largo de la historia han engañado a muchos. Pero hoy en nuestro tiempo podemos decir, una pandemia de falsos profetas que nos centran el Evangelio no en la persona de Cristo, sino en la teología de la prosperidad. Falsos profetas que no centran el mensaje de la palabra de Dios en Jesús mismo, sino alrededor de las personas mismas. Entonces, podemos observar un crecimiento de los falsos profetas, de falsos ungidos que hablan de decretos, de declaraciones, que en teoría deberían terminar con las situaciones adversas de las personas y ponen esa herramienta en la mano de las personas para que las personas decreten y declaren también, como si como seres humanos tuviésemos la autoridad de terminar con una situación determinada. Entonces Jesús dijo: no se dejen engañar, porque detrás de todo eso, como hemos visto anteriormente, hay mucha mentira. Entonces se identificó con ellos allí y les dio un consejo. En segundo lugar, también Jesús les da otro consejo, dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. La Nueva Traducción Viviente dice: mirad que no entren en pánico, porque
es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre, pestes, dice, y terremotos en diferentes lugares. Jesús les anunció que venía algo, que iba a suceder, que iban a haber muchas pestes, muchos terremotos, que iba a venir una situación económica adversa también, una realidad que es actual en nuestro tiempo. Y Jesús se identificó con ellos, porque Él se puso en el lugar de ellos. Y Él sabía que ellos, cuando llegase ese momento, iban a tener miedo, iban a atravesar miedo. Entonces dijo Jesús, miren que no entren en pánico, miren, no se turben ante esa situación. Se puso en el lugar de ellos. Él se identificó con nosotros. Al venir a este mundo a morir en la cruz del Calvario, se hizo como uno de nosotros. Dice que Él participó en carne y sangre, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, se identificó con los seres humanos y experimentó los miedos de los seres humanos. Entonces, como experimentó esto, les dio el consejo, no entren en pánico. ¿Y cómo no podemos entrar en pánico? Poniendo toda nuestra confianza en Jesús. No poniendo nuestra confianza en las noticias, no poniendo nuestra confianza en lo que los medios de comunicación nos relatan de lo que está sucediendo, en las estadísticas, en lo que ellos anuncian que va a venir. Porque vemos también hoy al periodismo actual ejerciendo la profecía prácticamente, siendo proféticos, ya diciendo lo que va a acontecer, lo que va a venir. Pero en algunos casos, en la mayoría de los casos, es una realidad desvirtuada todo esto. Por eso Jesús dijo, no pongan su confianza en los hombres, maldito aquel que confía en el hombre, dice el libro de Jeremías. Debemos confiar solamente en Cristo Jesús. Él es la solución, Él es el antídoto al pánico que se puede suscitar en nuestras vidas. Entonces no debemos entrar en pánico ante esta situación que estamos atravesando de un virus que ha invadido todo este mundo, ante los rumores de guerra que se producen. Hay rumores de guerra constantemente, precisamente entre las naciones de Estados Unidos e Irán. Allí también hay rumores también, hay hambre en todo el mundo también, una crisis económica terrible, ha habido terremotos, ha habido un terremoto en Ucrania no hace mucho tiempo atrás, hay terremotos constantemente en los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros mismos acá en nuestro país, en la provincia de San Juan, Argentina también estamos en una zona sísmica. Y así hay terremotos en diferentes lugares, pero no debemos entrar en pánico. En tercer lugar, Jesús también les habló y les dijo a los discípulos que debían perseverar ante todas estas cosas para alcanzar la salvación. El que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Él se identificó con ellos. Jesús, como les decía, supo de esa debilidad que hay en el ser humano de perseverar, esa inconstancia. La carta a Santiago relata, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Conocía esto, pero él les hablaba y se identificó con ellos y les dijo, perseveren. En ningún momento les dijo, no sigan adelante, esto es muy difícil, esto los va a sobrepasar. No, dijo, perseveren, porque él sabía que poniendo toda su confianza en Dios, él podía perseverar, como lo hizo tiempo después de este relato en Getsemaní, cuando estuvo en la disyuntiva Jesús de seguir
hacia la cruz o pedirle a Dios por otro medio. Pedirle a Dios que Dios el Padre detuviera ese sufrimiento en la cruz de Jesús. Sin embargo, Jesús perseveró. Dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces les dio el consejo allá de que perseveraran. Se identificó con su debilidad, con la debilidad que pueden tener los seres humanos de la falta de perseverancia. Y por tanto, les dijo que perseveraran, que lo podían lograr poniendo toda su confianza en Dios. Y finalmente, Él les dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús cierra un poco esta serie de pasajes antes de pasar a hablar de la abominación desoladora con una conclusión alentadora, y era que si ellos seguían adelante en todas estas cosas, si ellos no se dejaban engañar, si ellos no caían en pánico, si ellos perseveraban, el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Y así fue, se cumplió esto, el Evangelio. El Evangelio está siendo predicado en todas las naciones alrededor del mundo, gracias a que Jesús se identificó con la necesidad de los discípulos de conocer el futuro y respondió a sus deseos, a sus anhelos, a sus interrogantes más profundos. Y no solamente respondió a ese deseo también, sino que también les dio una serie de pasos de cómo ellos deberían actuar. Jesús, en primer lugar, se identificó con nosotros. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando la forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Jesús se identificó con nosotros, vino a este mundo a identificarse con cada uno de nosotros, se hizo como uno de nosotros. Jesús adoptó nuestra identidad como seres humanos. Él, siendo Dios, adoptó nuestra identidad para también poder entendernos. Dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro para nuestras almas. Entonces, a partir de que Jesús se identificó con nosotros, podemos acercarnos confiadamente ante Él, porque Él nos entiende, porque Él nos comprende, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él ha dado su vida en la cruz, hasta en la muerte se identificó con nosotros. Vivió lo que vive todo ser humano que viene a esta tierra. Dice el libro de Eclesiastés que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y dice que también que está dispuesto que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces se identificó hasta en la muerte con nosotros, vivió los sufrimientos que la muerte trae. Ahora, en segundo lugar, nosotros debemos identificarnos con Jesús también, porque a veces nos quedamos con la primera parte nomás. Nos quedamos con la primera parte solamente de esto. Y nos conformamos con que Jesús se identifica con nosotros. Nos conformamos con que Jesús nos entienda, con que Jesús nos comprenda, con que Jesús pueda satisfacer nuestras necesidades, nuestras peticiones. Nos conformamos si hemos pecado,
sabemos que Jesús nos puede perdonar y nos conformamos con eso, con que Jesús se ha identificado con nosotros. Pero nosotros también debemos identificarnos con Jesús. Es nuestro deber identificarse con Jesús también. Y les puedo leer algo en Romanos capítulo 6. Usted me puede acompañar, tal vez, en la lectura bíblica, allí en su hogar, en Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debemos identificarnos con Cristo en su crucifixión en primer lugar. Hemos leído el versículo 6 y dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Debemos identificarnos en su crucifixión. ¿Y cómo nos identificamos con Cristo en su crucifixión? Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo por primera vez. Nos identificamos porque estamos dispuestos en ese mundo a crucificar nuestra vida vieja, a crucificar nuestro viejo hombre, a aceptar que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y nos identificamos en su crucifixión con Jesús, cuando dejamos de lado nuestro viejo hombre y se produce el nuevo nacimiento en nuestras vidas. También nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y esto sucede por medio del bautismo en agua, por inmersión. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, meter. Por sumersión. Dice que cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Cuando nos sumergen, somos sumergidos en el agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, cuando nos sacan del agua y finaliza el acto de bautismo, resucitemos con Él. Nos identificamos con Cristo en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección. En esos tres aspectos nos identificamos con Cristo en primer lugar. Y es deber de todo aquel que se acerca a Jesús comenzar a identificarse con Jesús en su crucifixión, aceptando a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, en su muerte también y resurrección, pasos que se cumplen por medio del bautismo en las aguas. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, hay algo más en lo cual nos debemos identificar en esta vida con Jesús. Y es algo que sucedió y que está descrito en las Sagradas Escrituras. Y les voy a leer el capítulo 1 de Hechos. Hechos 1:6 dice, tiene como título la ascensión. Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este suceso que la palabra del Señor describe es la ascensión de Jesús. Es cuando Jesús es alzado hacia el cielo. Y como creyentes, también debemos identificarnos con la ascensión de Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿cómo podemos identificarnos con la ascensión de Jesús? Ya le hablé de identificarse con su crucifixión, entregando su vida a Cristo, identificarse también con su muerte y resurrección, que se cumple por medio del bautismo. Pero también debemos identificarnos en su ascensión. Y cuando hablamos de la ascensión de Cristo, la ascensión de Jesús es una figura hermosa también del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Jesús, después de haber resucitado, estuvo 40 días con sus discípulos, hablándoles, enseñándoles, predicándoles la palabra de Dios también, encomendándoles una tarea a ellos. Y después de esto, después de encomendarles, Él los reunió a todos sus discípulos. Dice uno de los evangelios que eran aproximadamente 500 personas. Y antes de que ellos vieran que Jesús fuese alzado al cielo, en ellos otra vez surgió la necesidad de conocer sobre el futuro. Y le preguntaban a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Sin embargo, ya no era momento, ese no era el momento de que Jesús se identificara con ellos. Por eso Jesús les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, que significa las oportunidades que el Padre puso en su sola potestad. Jesús les dijo: no les interesa ya esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dejó la tarea de que ellos iban a tener que dar sus vidas a Cristo, que muchos de ellos iban a morir y se iban a identificar con Jesús. Les dejó la tarea de identificarse con Jesús. Por eso después vemos más adelante que la gente daba testimonio de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Era la tarea de los discípulos. Y Jesús ascendió al cielo. Jesús ascendió al cielo. Como la iglesia un día ascenderá al cielo, será arrebatada. Como dice el texto de Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante, donde Pablo le habla a la iglesia en Tesalónica y le dice: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Cristo a los que durmieron en él. Porque el mismo Señor descenderá del cielo, dice. Y el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
y nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Seremos trasladados, ascenderemos en un abrir y cerrar de ojos al cielo. Ascenderemos para estar siempre con Cristo ya. Entonces la iglesia en ese momento se va a identificar con la ascensión del Señor Jesucristo cuando la iglesia sea arrebatada. Por eso el arrebatamiento de la iglesia es real. No es una fábula, no es algo que se ha inventado, no es algo que ha nacido hace 2 siglos, sino que es algo real, porque la iglesia tiene que identificarse con la ascensión del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, la iglesia no solamente tiene que identificarse con la ascensión de Cristo, sino que también la iglesia en el cielo tiene que identificarse también con podemos llamarle la premiación que el Padre le dio a Jesús, porque dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios. Jesús presentó allí en el cielo su sacrificio. Él fue un sacerdote en esta tierra, cumplió un sacerdocio. Los sacerdotes eran varios y eran encargados de ministrar el culto, de ministrar los sacrificios también, de enseñar la ley al pueblo de Dios. Pero el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y allí estaba la presencia de Dios. Entonces Cristo dejó de ser un sacerdote para llegar al cielo y recibir una nueva función de sumo sacerdote que intercede por nosotros, por nuestras necesidades. Así como la iglesia un día llegará también a los cielos después del arrebatamiento y comparecerá ante el tribunal de Cristo. Dice que todos nosotros, dice segunda de Corintios 5:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Seremos premiados porque la palabra tribunal que encontramos allí en la Reina Valera 1960 viene de una palabra griega bema, y el bema tiene que ver con el asiento del juez que estaba a cargo de las olimpiadas griegas en aquel entonces y de premiar a aquellos vencedores en las competencias. Y la iglesia recibirá un premio en los cielos. La iglesia será premiada. Dice el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, vemos a una iglesia lista para participar de las bodas del Cordero, pero una iglesia que ya ha recibido el premio, porque primeramente lo que sucede en el cielo es el tribunal de Cristo, y después suceden las bodas del Cordero, que es la unión entre Cristo y la iglesia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, las bodas del Cordero sucederán
después del tribunal de Cristo allí en los cielos, y será la unión entre el novio y la novia, entre Cristo y la iglesia, una unión eterna que sucederá en los cielos. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto que sucederá un día. Por eso la iglesia, el próximo paso de la iglesia es identificarse. Identificarse con Cristo en su ascensión. ¿Qué quiere decir? En el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando la iglesia se identifique con Cristo en su ascensión y se una en el cielo, la iglesia y Cristo serán una por la eternidad. Entonces, después de los 7 años de gran tribulación que van a ocurrir en este mundo después del arrebatamiento de la iglesia, Cristo desciende con la iglesia del cielo, porque va a ser uno con Cristo. La iglesia va a ser una con Cristo. Y este es un argumento para decir que la iglesia será arrebatada también antes de la gran tribulación. Será antes. Y porque tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Enoc, que fue arrebatado antes del diluvio. Tenemos el ejemplo de Noé, que entró al arca con su familia. Entró al arca con su familia y recién el diluvio se desató cuando Dios cerró la puerta. Tenemos el ejemplo de Lot. Si usted lee el capítulo 19 de Génesis, los ángeles le dicen a Lot de parte de Dios que Dios no podía hacer absolutamente nada hasta que Lot no fuese quitado, no abandonara esa ciudad. Entonces se fue de aquel lugar. Y después vemos también que ante una persecución hacia Elías de parte de Jezabel y ante el peligro de muerte en el cual se encontraba Elías, fue llevado a los cielos en la presencia de Eliseo, como describe las Escrituras. Argumentos y más argumentos que la iglesia no atravesará la gran tribulación. Dios no nos ha puesto para ira, sino para misericordia, como vemos. Ahora, en este capítulo 1 de Hechos, hay también algo que se descubre, que queda patente allí, que queda en la superficie, una debilidad de los discípulos en cuanto a un mal entendimiento de los últimos tiempos. Y los discípulos dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos tenían el anhelo de que este tiempo que estaban viviendo, que estaban atravesando, se terminara en un momento feliz, con el Mesías estableciendo su reino terrenal en la tierra, con un momento en que todo se solucionara. Ellos estaban ilusionados que todo iba a mejorar. Y hoy hay una teología que es la teología del reino, que nace en el catolicismo y que también se extiende hacia algunas iglesias evangélicas que piensan de la misma manera que los discípulos. Hay un anhelo de que todo esto mejore en la tierra. Hay una ilusión de que todo esto se solucione, de que todo esto cambie. Hay un anhelo, un deseo, pero tengo el deber de decirle la verdad. Esto no va a mejorar. Puede ser que tenga como una leve mejoría, pero no va a ser más allá
que como algunos le llaman, cuando una persona una persona va a partir de esta vida, se habla muchas veces de la mejoría de la muerte. Y eso es lo que puede llegar a suceder, una cierta mejoría, pero no será más allá que la mejoría de una muerte, de un juicio para este mundo. Entonces vemos en la palabra de Dios algo claro. Vemos en la palabra de Dios que esto es lo que está ocurriendo en este tiempo, lo que está sucediendo en este instante. Se habla de un establecimiento del reino en la tierra a manos de la iglesia. O también se traduce esto en algunos que creen o piensan y no quieren buscar a Dios y solo piensan que la enfermedad se vaya, que el virus termine, que podamos vivir a una vida, volver a una vida normal. En eso se piensa nomás. Pero el propósito de Dios no es que se piense en esto, no es que se piense en la tierra. El propósito de Dios es que se piense en el cielo. Es que como personas, como seres humanos, levantemos la mirada hacia el Señor Jesucristo, hacia ese Dios que nos puede ayudar y que nos puede librar de la ira venidera, de lo que viene para este mundo. Aquel Jesús que vino una vez para salvarnos y para perdonar todos nuestros pecados, a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hoy la iglesia debe volver a identificarse con Jesús. El Evangelio no solamente es que Dios se identifique con nosotros, esa es una parte del Evangelio. Y Cristo se ha identificado ya con nosotros en la cruz del Calvario, se ha identificado sufriendo nuestros dolores, llevando allí nuestro sufrimiento, nuestras tristezas, nuestras depresiones. Pero no, el Evangelio no es todo eso, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que me escuchan a través de esta red social. El Evangelio no es solamente eso. El Evangelio también es vivir una vida donde nos identificamos con Jesús. Incluso en el último tiempo, nuestra vida debe crecer en eso, debe identificarse cada vez más con el deseo, debe identificarse cada vez más con los anhelos, con los pensamientos, las ideas y la voluntad de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese más todavía. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, allí habla, sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Eso es lo que es una vida llamada a la santidad, la que Dios nos ofrece también. Y es la manera de identificarnos con el Señor Jesucristo en todo esto. En San Juan también, en el capítulo 17, Jesús oró por esto. Jesús oró en el versículo 21 de San Juan 17, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él quiere creyentes que se identifiquen, que sean uno con Jesús. Y no podemos estar anunciando solamente paz y esperanza, cuando verdaderamente también Dios quiere transmitir otro mensaje. Como les decía en otra oportunidad, en otro mensaje, Dios quiere transmitir paz y esperanza también. Pero primero debemos identificarnos con Jesús. Debemos ser crucificados juntamente con Jesús. Debemos recibir el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Esto es lo que quiere Jesús. Quiere también una iglesia que se comience a identificar con Jesús. Tenemos tanto miedo
a veces de quedar mal con las personas, que no les decimos la verdad y llevamos un mensaje motivacional a las personas. Nos identificamos con las personas y con sus necesidades, pero no nos queremos identificar con Jesús. En las personas hay necesidades, pero eso no va a eliminar la necesidad de Dios, de que esa persona pase por la cruz del Calvario y reciba el perdón de sus pecados, que cambie de vida. El mensaje es un mensaje de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Debemos comenzar a identificarnos con Jesús, porque muy pronto nos identificaremos con Jesús si perseveramos en su ascensión, que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús. Ese momento está cerca, pero antes debes pasar por la cruz del Calvario. Debes pasar por allí. Yo te invito allí en tu hogar a que si nunca antes has recibido a Jesús en tu corazón, si siempre has esperado que se identifiquen contigo, ¿y a qué me refiero con que se identifiquen contigo? A que Dios te sane, siempre has esperado que Dios te sane y seguramente Dios te ha sanado muchas veces. Dios te ha concedido prosperidad económica también muchas veces. Dios ha bendecido tu familia también muchas veces. Has buscado el favor de Dios, que Dios se identifique contigo. Pero cuando Dios se identificó contigo, tú no quisiste identificarte con Él. Esta es la oportunidad. No hay salvación si no nos identificamos con la cruz de Cristo. Te invito a que puedas orar en tu hogar. Señor Jesús, en esta noche vengo a ti, reconociendo que tú te identificaste un día conmigo y viniste a este mundo a morir en la cruz del Calvario por mí. Señor Jesús, como tú te identificaste conmigo, hoy quiero identificarme contigo. Y por eso, Señor, vengo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido perdón y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal, Señor. Jesús, te doy gracias porque tú me das salvación y vida eterna. Esto es lo que Jesús hizo por ti. Si tú has hecho esta oración conmigo, Jesús ha entrado en tu vida, eres salvo. Ese Dios de amor se va a identificar contigo, va a estar contigo y en ti va a nacer el deseo de identificarse con Él también, porque Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Estamos viviendo un tiempo difícil. El texto que he leído sobre lo que sucedió en la ascensión de Jesús nos marca otra cosa también. Dice que los discípulos miraban hacia el cielo, y dice la Nueva Traducción Viviente, y se esforzaban mirando al cielo. Y les dijeron ahí los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Si este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo volverá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estás preocupado por esos detalles mínimos tal vez? Debes tener por cierto como certeza de que Cristo viene.
de que Cristo viene a buscarnos. Hoy hay todo tipo de enseñanzas que encontramos en internet sobre la venida del Señor y muchos se esfuerzan por demostrar que Cristo viene a la mitad de la tribulación, al final de la tribulación, o que pronto va a suceder esto, aquello, y hay un esfuerzo y mira, y la gente se aterroriza y mira señales en el cielo y ruidos y esto, y tiene su atención puesta en esto, en lo externo, en lo que sucede alrededor. Pero como los ángeles le pidieron a los discípulos, hoy Dios te pide a ti y a mí que pongamos la atención en Jesucristo y que esperemos su venida y que demos testimonio de que Cristo viene. Porque el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Las catástrofes van a venir, los hechos van a suceder, pero no esperamos eso. Más allá de que debemos estar atentos y observar como lo hemos visto. Pero lo primero y el centro de todo esto, el resumen de este mensaje, es de que Cristo viene pronto. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza bienaventurada. Es la venida del Salvador. ¿Cómo vaya a ser? ¿En qué tiempo? Tal vez, no es nuestro deber saber el día y la hora, nadie sabe. Pero sí es nuestro deber esperarle a Jesús. Cristo viene. Y si Cristo no ha venido, nos vamos a volver a encontrar a través de este medio. Pero ten por cierto que Cristo viene. Mañana, a través de este medio, de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, también vamos a transmitir otra predicación. Es la hermana Agustina Pérez, diaconisa de la iglesia, quien va a estar a cargo de este mensaje en el día de mañana. Así que les invitamos a que nos sintonicen. El sábado a las 11 de la mañana va a estar el hermano Lucas Ávila, presbítero de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Va a compartir una enseñanza para todos los pequeños, para todos los niños, así que invitamos a los niños que se sumen este sábado a las 11 de la mañana para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y el domingo nos vamos a reencontrar. ¿Quién les habla? Se va a poner a través de este medio nuevamente y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. El día domingo vamos a hablar también sobre un mensaje que está relacionado con esto que estamos compartiendo, esta serie de mensajes que estamos viendo sobre la venida del Señor. Y el mensaje tiene como título Certezas y no especulaciones. Por eso lo esperamos en el día de mañana y todos estos días a los horarios que están anunciados. Si usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, puede comunicarse a la página de la iglesia, página de Facebook, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y si usted, o también comunicarse a mi Facebook, yo soy el pastor Hugo Ramini, mi Facebook es Hugo Ramini Herrera. Puede dejarnos su comentario allí. Así que muy agradecido por haber podido compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y si nos han estado escuchando en otros lugares, en otros países, porque a veces a la página de la iglesia llegan mensajes de otros países también, estamos muy agradecidos también de poder compartir la palabra con ustedes. Así que el Señor les bendiga y hasta la próxima.